Muy bien. Entonces, comencemos. En la última clase, por favor, apaguen los micrófonos, ¿sí? Ya. En la última clase nosotros nos quedamos en lo que fue revisión de fluidos, ¿sí? O sea, solo vimos lo que era la inspección del vehículo, ¿sí? Cómo debían de estar los faros, los cristales, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es la revisión de fluidos, ¿ok? Ahora, ¿a fluidos a qué me refiero? Fluido puede ser tanto un líquido como un lubricante, ¿sí? En este caso, nosotros los fluidos que vamos a revisar en primer punto, y prácticamente es como decir el fluido más importante que debemos de siempre revisar antes de encender el vehículo, ¿sí? Es el aceite del motor, ¿sí? No vale decir si yo les pregunto en una prueba, ¿qué fluido debemos de revisar? Me ponen el aceite. O tenemos diferentes tipos de aceites, ¿sí? Tenemos el aceite de la dirección, tenemos aceites de las transmisiones, entonces hay que tener en cuenta siempre poner el nombre preciso, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver todos estos fluidos, sean líquidos o sean lubricantes, en lo que es el motor, en todo lo que es el motor, ¿sí? Sistema de refrigeración, sistema de lubricación, sistema de alimentación, son todos los fluidos con los cuales el vehículo va a poder funcionar y con ello mantener algunos parámetros óptimos de funcionamiento. Muy bien, vamos al primero, que es lo que debemos de revisar. Ustedes, como ya tienen la licencia tipo C, ya deben de conocer un poquito más de esto, así que no vamos a ser muy redundantes, ¿ok? El primer fluido que nosotros vamos a revisar en este caso es el nivel del aceite. Ya, muy bien. Para poder nosotros revisar el nivel del aceite, primeramente el vehículo, en este caso nuestro camión, nuestro tractocamión, debe de estar en una superficie plana, ¿sí? No podemos nosotros medirle una superficie inclinada porque obviamente no vamos a tener una lectura ideal y correcta de el estado o el nivel del aceite, ¿sí? Eso vale recalcar. Otra cosa, el dispositivo con el cual nosotros medimos el aceite se llama bayoneta, ¿sí? Es prácticamente como una laina la cual nosotros le sacamos. En la figura de la izquierda le podemos observar ahí que está con una flechita la bayoneta, ¿ok? Ahora, el modo correcto, primero, en una superficie plana. Segundo, que el motor debe de estar frío. ¿Por qué debe de estar frío? ¿Sí? Porque el aceite debe de bajar todo absolutamente al cárter. Eso van a ver en mecánica, partes fijas, partes móviles. Tiene que bajar todo el aceite al cárter para poder tener una medida correcta, una medida verídica, sin no tener una medida falsa, se podría decir. ¿Ya? De igual forma, en el caso que ustedes, por ejemplo, el vehículo estuvo en movimiento y llegaron a algún sitio, ¿sí? Y quieren medir el aceite porque tal vez se les prendió una luz testigo, para hacer esa medición, ustedes tienen que esperar entre un lapso de unas 2 o 3 horas, que es lo recomendable, hasta que la mayoría de aceite baje hasta el cárter, ¿sí? Ahora, una vez que ya baja todo el aceite al cárter, o estamos en la mañana, vamos a medir el aceite, nosotros debemos de tener una franela, un wipe, un trapito o papel en último de los casos, y primero sacar la bayoneta, limpiarla, volverle a reingresar, y la sacamos de nuevo para tener una medida óptima, una medida correcta, porque si nosotros sacamos a la primera con el trabajo que tuvo el motor, obviamente va a estar manchada la bayoneta por otros lados y no vamos a tener una medida precisa, ¿sí? Eso vale recalcar, ¿ok? Muy bien, aquí podemos observar, por ejemplo, tenemos una franela en la cual le limpiamos y tenemos los distintos estados de la medida. Siempre tiene que estar en el nivel de full o lleno, ¿sí? Ahora, en el caso que esté un poco más abajo de full, ¿sí? Obviamente vamos a tener problemas. ¿Qué problemas vamos a tener? Que hay algún daño, ¿sí? Alguna fuga. Es por algo que se está consumiendo el aceite. Ahora nosotros podemos darnos cuenta en nuestros vehículos si es que hay consumo de refrigerantes, si es que hay consumo de aceite o si es que es un consumo excesivo de combustible, dependiendo de la coloración del humo que emana por los tubos de escape. Si es que es coloración azul, obviamente va a ser consumo excesivo de aceite. Vale recalcar que estos vehículos pesados y extrapesados son a diésel,
¿sí? El combustible que utilizan. Y el diésel es prácticamente un lubricante, ¿sí? Es un aceite sumamente ligero, ¿ya? Para lo cual, para que se combustione dentro del motor, necesita presión y temperatura, obviamente, ¿no? Entonces, por ende, sí vamos a tener por el humo de escape que es un poco de coloración azul, pero no mucho, ¿ok? Ahora, si le vemos una coloración excesivamente azul, es por consumo de aceite. Ahora, ¿por qué pueden ser? Muchas veces ya es por daño de rines, por daño de sellos, etcétera, etcétera, ¿sí? Hay algunos daños que eso van a ver de igual forma en lo que es mecánica. Lo que nosotros ahorita estamos viendo es una revisión para saber, para conocer el estado o el porqué de las cosas, ¿sí? Muy bien, eso puede ser si es que la medida está bajando paulatinamente. Ahora, si nosotros tenemos una medida que está por encima de full, de lleno, también vamos a tener problemas. ¿Por qué? El fabricante realiza o hace sus motores con distintas capacidades. Entonces, si el fabricante me dice, ¿sabe qué? Entran 2 canecas en el motor o entran 6 galones en el motor, ejemplo, ¿ya? Tienen que ser esos 6 galones. No le puedo decir, ah, no, pues le voy a poner un galoncito más para que esté bien. No, 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 eso no se hace. Lo que dice el fabricante tiene que ingresar en el motor, dependiendo de la dimensión del motor, ¿ok? Porque si no, si yo tengo demasiado aceite, después voy a tener problemas. Primero, consumo de aceite. Segundo, también tengo desgaste, porque el motor va a tener que hacer mayor fuerza para vencer ese extra de lubricante que tenemos dentro del motor para que funcionen las partes móviles, ¿sí? Entonces, por ello, también tenemos el consumo de combustible, que sería de igual forma, ¿sí? Y vamos a tener también fugas por las partes de cierre hermético, como son los empaques. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto de no ponerle en demasía, sino siempre poner la cantidad exacta que me dice el fabricante, ¿ok? En el caso que yo tenga la medida, como en la cuarta figura que vemos aquí, la medida en la menor cantidad de lo mínimo, obviamente ese motor está trabajando sin mucho aceite, está trabajando con lo mínimo de aceite. ¿Qué puede provocar esto? Un recalentamiento. Y a su vez, un recalentamiento, si es excesivo, puede llegar a una fundición. ¿Qué es una fundición? Es como cuando nosotros hemos escuchado normalmente, se pegó el pistón, ¿ya? ¿Por qué se pega el pistón? De tanto movimiento que tiene, ¿sí? Se da una micro soldadura. Una soldadura es cuando se unen 2 metales, ¿sí o no? Mediante un material de aporte. Ahora, nosotros cuando tenemos el pistón con la camisa, está en constante movimiento, tenemos fricción y esa fricción es excesiva, el calor es excesivo, se da una fundición, que es nada más que pegarse. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Nosotros tenemos diferentes tipos de lubricante para nuestro motor. Ahora, entre marcas yo no les puedo decir, por ejemplo, aquí yo puse como ejemplos, o sea, Repsol, ¿ok? Pero como marcas ustedes verán el mejor lubricante para su motor. Ojo, que hay muchas marcas que funcionan con un solo tipo de lubricante y a veces está bien especificado qué tipo de lubricante tienen que poner, más no la marca, ¿sí? Ahora, entre marcas nosotros tenemos diferentes tipos de aditivos los cuales serán mejores para nuestro motor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí un Repsol para un motor nuevo, un 10W40, ¿ya? Muy bien, yo le puedo ponerse 10W40, pero una vez que ya va teniendo consumo de aceite, yo tengo que subir la viscosidad del aceite. Ahora, ¿qué es viscosidad? Viscosidad no es nada más que el espesor que tiene el aceite, ¿sí? Es prácticamente la película lubricante que no va a dejar que 2 piezas en movimiento se junten, ¿sí? Muy bien. Entonces, nosotros debemos de ver, según lo que dice el fabricante, qué tipo de lubricante debemos de poner. Muchas veces, de ejemplo, yo pongo un lubricante patito en mi vehículo Mercedes, ejemplo, ¿ya? Pero le veo que tiene consumo de aceite. Entonces será porque no tiene los aditivos que me recomienda el fabricante, ¿sí? Entonces yo ahora le voy a poner un lubricante estrella, ¿ya? Y ya con ese lubricante ya no tiene consumo. Y es, ojo, la misma viscosidad. En lo que cambia son en los aditivos que tiene cada lubricante, ¿sí? ¿Alguna pregunta?
Muy bien. Ahora, nosotros muy bien, el lubricante, para nosotros poder elegir un lubricante debemos de tener en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, conocer qué funciones debe de cumplir un buen lubricante. ¿Cuáles son las funciones que debe de cumplir un lubricante? Lubricar, refrigerar, limpiar y sellar. Son las 4 funciones que debe de cumplir un lubricante. Ojo, el lubricante para motores a gasolina tiene menos aditivos que un lubricante para motores a diésel. Así que si algún rato ustedes van a alguna lubricadora y les dice, ¿sabe qué? Yo no tengo aceite para motores diésel, pero tengo el de aceite para motores a gasolina, nunca poner, porque eso en vez de traer beneficios, va a traer mayores problemas a la vida útil de nuestro motor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Entonces, lubricar, evitar la fricción entre dos piezas. Como les dije, el espesor del lubricante hace que dos piezas no se junten, ¿sí? Eso sería evitar la fricción. Refrigerar, al no juntarse, al no tener rozamiento, si ustedes hacen este movimiento van a sentir calor, obviamente, ¿sí? Esto es lo que hace metal con metal a una temperatura más elevada, y dependiendo de las revoluciones que tengamos, entonces va a generar más calor, y por eso es que el lubricante, una de las funciones también es refrigerar, porque al no permitir la fricción, está refrigerando, ¿sí? Al refrigerar quiere decir que no va a aumentar la temperatura. Ya, limpiar. Por ejemplo, si ustedes tienen su motor, su vehículo, ¿ya? Y le llevan a hacer el cambio de aceite. Y le hacen el cambio de aceite y le ven que el aceite sale de la misma coloración en la que ingresó. Ejemplo, tiene una coloración media miel, color miel, dependiendo de la marca, ¿ya? Medio amarillito. Así ingresó y del mismo aspecto sale. Dicen, qué buenísimo ese lubricante. No, señores, ese lubricante no vale, ¿sí? Porque una de las funciones que debe de cumplir un lubricante es limpiar. Por lo tanto, si un lubricante sale sumamente oscuro, parece petróleo, ese lubricante sí vale, porque está cumpliendo con una de las funciones, ¿ya? Y otra de las funciones es sellar. Ahora, ¿cómo va a hacer que sella? Me dice. Ejemplo, si ustedes ya tienen consumo de aceite, ya, antes de hacer un mantenimiento correctivo, primero tengo que dar un mantenimiento preventivo. Entonces, como no quiero hacer un mantenimiento correctivo, yo simplemente le voy a subir la viscosidad del aceite. ¿Qué es subir la viscosidad? Subir el espesor. Si yo le estaba mandando un 10W40, ahora le voy a mandar un 15W40, ¿ya? Entonces, la película, ¿sí? El espesor, la resistencia del aceite va a ser mucho mayor y con ello vamos a ver que ya no consume aceite, ¿sí? Entonces está cumpliendo otra de las funciones que es sellar. Otro, ¿cómo se pueden dar cuenta ustedes? En el cambio de aceite, cogen el filtro y han visto que tiene un empaque, un cauchito alrededor del filtro. ¿Qué es lo que hace el mecánico? Pone alrededor una película de aceite, le sella, solo con la mano. Y después, cuando vamos a sacar, de ley necesitamos lo que es una cadena para filtros para poder sacar. Si al momento que solo apretamos, a lo que pusimos, solo apretamos con la mano, imagínense, se selló, ¿sí? Y después de eso, como se endura, tenemos que sacarlo con una llave, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Dicen con esto de los aceites, de pronto no hay alguna especificación de los aditivos o esa cosa para que de por sí sea un poquito mejor, o todo por lo general, casi cada tipo de aceite va a venir con lo suyo. A ver. Pero nosotros en los lubricantes clasificamos según bajo dos normas. Según lo que es bajo la norma SAE, Sociedad de Ingenieros Automotrices, y según bajo la norma API, ¿sí? Lo que es Industria de Petróleo Americano. Muy bien. Lo que es SAE va a diferenciar en la viscosidad, ¿sí? El espesor, si es que es un monogrado o un multigrado, ¿ya? Mientras que lo que es API va a diferenciar si es que es para un motor a gasolina o un motor a diésel y dependiendo del año de fabricación del mismo. Ahora, estas son normas internacionales. Ahora, cada marca de aceite se rige a estas normas, pero cada quien pone sus aditivos. Ejemplo, yo compro un aceite Amali, ya, es americano, muy bueno. Pero le compro un aceite Kendall, también es americano. Pero yo le veo que en el Kendall me dice un plus más. Me dice con titanio líquido. Y el titanio sirve para limpiar. ¿Sí o no? Entonces, eso ya depende de cada fabricante. Ahora, obviamente, hay aditivos extras que yo le puedo poner.
¿sí? Pero yo no recomiendo poner esos aditivos extras, esos aditivos que son para que mejore la relación de compresión, ¿sí? Para que mejore la estequidad. No, 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 no. ¿Por qué? Como por ejemplo ustedes, un ejemplo bien básico. ¿A ustedes no les gusta una manzana? Una manzana, ya, una fruta. No han comido, pero una vez que comen les gusta. ¿Y qué tal si esa manzana les causó adicción? Tienen que estar comiendo la manzana. ¿Sí? Porque si dejan de comer la manzana, se van a engordar. ¿Ya? Entonces es más o menos así con los vehículos. Se acostumbra. Una vez que se deja de utilizar el aditivo, en vez de tener mayores beneficios, voy a tener mayores desgastes. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho en cuenta eso. Y cuando vayamos a comprar un lubricante, siempre leer las especificaciones. Muchas veces vienen en inglés, pero trata de darnos modos de ver por lo menos los componentes de cada lubricante. ¿Sí? Ahora, también tenemos lo que son lubricantes sintéticos, semisintéticos y minerales. El mineral es el famoso aceite de pipa. No es recomendable para un motor. Si ustedes algún rato se tienen algún daño, se les fue el aceite, y dicen solo tengo aceite de pipa, preferible no le pongo ese aceite, porque ese aceite va a dar mayores consecuencias a mi motor. ¿Sí? El más recomendable sería el sintético completamente. Sintético, pero aquí viene una cosa, si yo pongo un sintético me viene para kilometrajes altos, ya, yo tengo para 7,000, para 10,000 kilómetros, debo de revisar que también el filtro tenga las mismas especificaciones. No me sirve poner un aceite sintético puro para 10,000 kilómetros si el filtro solo me va a durar unos 5,000 kilómetros. Ahora, en lo que son vehículos pesados, ustedes muchas veces 5,000 kilómetros, 7,000 kilómetros no le hacen mucho cuenta, pero sí es mejor nosotros regirnos por distancia recorrida antes que por tiempo transcurrido. Porque muchas veces dicen, no, yo le cambio cada 2 meses. Pero ¿qué tal si en esos 2 meses no hizo el mismo recorrido que el anterior mes? ¿Hizo más o hizo menos? Entonces, regirse siempre por distancia recorrida, o sea, el kilometraje recorrido. Ahora, Disculpe, profe. Una preguntita en relación a eso, lo que nos dice de la distancia. En eso no es muy preferente tomar en cuenta las horas de uso, porque generalmente, imagínense, los diésel le mantienen prendido así unos 15 minutos, 20 minutos, y el aceite sigue desgastándose. ¿No es eso más eficiente antes que la distancia? Por horas de uso, nosotros más nos vamos en lo que es maquinaria pesada y caminera. No, yo no recomendaría por horas de uso, ¿sí? Porque al fin y al cabo, nosotros cuando vamos a encender el vehículo, recomendación, tenerle de 3 a 5 minutos del motor prendido. ¿Por qué? Porque el aceite está todo en el cárter y se demora hasta que suba todas las partes móviles, ¿ya? No es que está funcionando desde el inicio todo el aceite dentro de las partes móviles, ¿sí? Eso quiero que me entiendan. Ahora, si yo me voy por distancia recorrida, muy bien, me dicen que tengo que cambiar a los 5,000 kilómetros. Recomendación mía, cambiarle unos 500 kilómetros antes. ¿Por qué? Pasado los 5,000 kilómetros, obviamente el aceite ya está perdiendo sus propiedades. En cambio, yo cambiándole unos 500 kilómetros antes, así estoy haciéndole cuenta hasta el tiempo que estuvo tal vez el vehículo solo prendido, parado. ¿Sí? Entonces, en maquinaria pesada, obviamente nosotros nos vamos por horas laboradas. Pero en un vehículo diésel usted no puede hacer esto. ¿Por qué? Usted, ejemplo, tiene una encomienda de aquí a Quito, después le mandan, regresa acá, después le mandan de aquí a Guayaquil. Ahora, no sabemos si es que habrá un derrumbo, si es que habrá un paro, si es que habrá cualquier situación fortuita. Entonces, obviamente nosotros vamos a estar con el reloj, ¿ya? Pero no sería en sí una marcación idónea. Entonces, preferentemente en lo que son vehículos, gasolina, diésel, distancia recorrida. No tiempo transcurrido, a lo que me voy en tiempo transcurrido es a días, meses, ¿sí? Ahora, por horas, un poquito más tedioso, ¿sí? Inge, una preguntita. Dígame. ¿Sí puedes repetir la diferencia que había entre el aceite para diésel y aceite para gasolina? La diferencia en que tiene más propiedades. Por ejemplo, según API, el lubricante para gasolina se le representa con la letra S, que significa spark, ¿sí? Chispa. Mientras que para los aceites para motores a diésel se representa con la letra C, que es compression, ¿sí? Se encienden mediante compresión. Muy bien, ahora los aceites de gasolina no son recomendables para motores a diésel.
jamás, porque como tienen menos aditivos, ¿sí? Y un motor a gasolina, ojo, trabaja con menos temperaturas y menos presiones que un motor a diésel, ¿sí? Por lo tanto, no va a proteger al 100% a mi motor. Otra recomendación, nunca pasarse del kilometraje del aceite. Si me dice para 10.000, 10.000. Si yo me paso 10.000 un kilómetro, ya está perdiendo algún aditivo y el cual va a reducir la vida útil de mi motor. ¿Sí? Dicen, y en un caso de emergencia, ¿no sería conveniente poner aceite del carro pequeño al de diésel? Digamos que no hubiera justo ese rato y para llegar a otro lado, para abastecerse bien del aceite, ¿sería conveniente o no? No, yo no le recomiendo. Yo, de mí, no le recomiendo para nada. Como dice, zapatero a su zapato. Muchas personas dicen, sí es recomendable ponerle el aceite de diésel a un motor a gasolina. Es verdad, porque tiene más aditivos, ¿sí? Pero, si no, ¿para qué tenemos las normas internacionales como lo que es API, ¿sí? El Instituto de Petróleo Americano, que hace su distinción entre motores a gasolina y motores diésel? Y también tenemos motores GNC, ¿sí? Motores con gas natural. Entonces, debemos de diferenciar esos ciertos puntos y, como les digo, zapatero a su zapato, ¿sí? Si es un motor diésel, aceite diésel. Si es un motor a gasolina, aceite a gasolina. Ahora, en el caso que no haya un caso fortuito, en todo caso, me voy y busco. Como les digo, no puedo yo recomendarles, sería algo antiprofesional, decirles, si no tienen, pónganle más que sea aceite de pipa. Es un aceite mineral que prácticamente no pasó por ningún proceso químico, el cual le va a dificultar, ¿sí? El trayecto de los pistones, de todas las partes móviles, y vamos a tener daños. Una pregunta, Miguel. Dígame. Si sabemos que los motores a diésel trabajan a altas temperaturas, mi duda ¿es obligatorio siempre usar refrigerante? Ahorita voy a eso. Muy bien. Nada más con respecto a los lubricantes. Ya, muy bien. Creo que está entendido, ¿ok? Vamos ahora con respecto a lo que es el nivel de refrigerante. Aquí quiero que de igual forma me presten mucha atención, ¿ya? ¿Este fluido para qué es? ¿Ah? Este fluido es netamente el que va a disipar el calor el calor producido por la combustión dentro del motor y va a disipar al ambiente por medio de diferentes componentes, como es el radiador, un ventilador, etcétera, etcétera. Ya, pero eso van a ver un poquito más en lo que es mecánica. Ahorita netamente vamos a regirnos a distinguir y el porqué de las cosas. Disculpen. Muy bien. Es imprescindible que nosotros revisemos lo que es el nivel de refrigerante siempre con el motor frío. ¿Sí? Porque si nosotros está el motor caliente y le sacamos ejemplo, tenemos dos formas de revisar el refrigerante, tanto en el depósito del refrigerante como en sí en la tapa del radiador, ¿ya? Yo recomiendo, si el vehículo posee los dos, revisar en los dos, ¿sí? Ahora, si solo posee depósito, solo en el depósito. Pero por lo general tenemos en los dos lados y debemos de revisar en los dos puntos el refrigerante. Ahora, también debemos de tener en cuenta la diferencia entre un refrigerante y un anticongelante, ¿sí? Vamos a ver por qué, pero primero vamos a ver cómo es que medimos. Nosotros, dependiendo del vehículo, debemos de alzar muchas veces lo que es el capó, si es que es un tráiler, o muchas veces la cabina, si es que es un camión normal, ¿ya? Debemos de ver dónde está la tapa del radiador, revisar que siempre esté en su nivel correcto, ¿sí? Que no esté faltando. Si es que está faltando es porque hay algún tipo de fuga, ¿sí? Revisar las abrazaderas. Ahora, yo recomiendo utilizar lo que son refrigerantes, no utilizar agua, ¿sí? ¿Por qué? Muchas veces el agua, ¿qué es lo que nos da a nosotros? Corrosión. ¿Qué más nos da el agua? Desgaste, ¿sí? Porque el agua muchas veces tiene cloro, ¿sí? No solo tiene hierro, también tiene cloro. Ahora, si van a utilizar agua, en el caso que utilicen agua, utilizar agua de botella, ¿sí? Ahora, una mezcla entre los dos, entre refrigerante y agua, no recomiendo. O bien solo refrigerante, o bien solo agua. Entonces, es obligatorio usar un refrigerante en un camión, ¿no? Ya, espérese un momento. Nosotros tenemos distintos tipos de refrigerantes, ¿ya? De diferentes coloraciones. Ahora aquí ya depende de ustedes cuál es el refrigerante que ustedes quieran poner.
Muchos son algunos refrigerantes buenos con el medio ambiente, otros que prácticamente vienen de un proceso químico y los cuales sí van a tener algún tipo de contaminación. Por ejemplo, el refrigerante verde, por lo general dicen que este es bioquímico y es bueno para el medio ambiente, por ejemplo, ¿ya? Ahora, tenemos distintos tipos de refrigerante. Aquí ya depende de ustedes ver el refrigerante que a ustedes más les guste. Yo no puedo recomendar el rojo, el amarillo, el verde, Correa, no. Ya todo depende de ustedes, netamente. Dice, yo le pongo el refrigerante, el Flextone, ese le pongo el camión que yo manejo. ¿Ya? Ese le pongo el verde. Ya, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Usted le puede poner el azul, no hay ningún problema. Ahora lo que tenemos que ver es si es que es un refrigerante o un anticongelante. ¿Ya? Porque nosotros, por ejemplo, los refrigerantes están hechos de 3 componentes, lo que es agua desmineralizada, ¿sí? Que prácticamente no tenga hierro, no tenga cloro, no tenga flúor, ¿sí? Tenemos los aditivos. ¿Qué hacen los aditivos? Primero, que no sea corrosivo. Segundo, que tenga su coloración. Tercero, ¿quién me ayuda con un tercero? El punto de ebullición más alto. ¿El agua cuál es la temperatura del punto de ebullición? 50 100 grados. 100 grados centígrados, ¿verdad? Es el punto que cambia de estado. Ahora, en el refrigerante nosotros tenemos, dependiendo, ¿sí? De los aditivos, porque igual, estos refrigerantes se basan bajo las normas AE, ¿sí? Ahora, las normas AE y las normas ASTM. Las normas ASTM son netamente para lo que son los materiales o los metales, ¿sí? Y los metales, como por ejemplo, tenemos metal en el radiador, tenemos en el block, tenemos en el cabezote o culata, ¿sí? Van a tener diferentes tipos de dilataciones, de desgastes, de corrosiones. Por eso también tenemos bajo esas normas, ¿sí? Ahora, esos aditivos me ayudan a mí a subir el punto de ebullición. ¿Qué quiere decir? A los 135 grados centígrados, que recién el refrigerante comience a cambiar de estado. Me ayuda para que tenga mayor control de la temperatura de mi motor, ¿sí? De igual forma, con la coloración me ayuda a visualizar dónde tengo las fugas. Me ayuda netamente a ver dónde están las fugas. Y tenemos otro componente que es el monoetilglicol, que es prácticamente lo que le hace puro al refrigerante y lo que le hace homogéneo, ¿sí? También tenemos, ahora, la diferencia entre ese es el refrigerante, que tenemos 3 componentes, mientras que un anticongelante solo tenemos 2 componentes, que son los aditivos y el monoetilglicol, ¿sí? Nada más. Ahora, ustedes han visto que en unos refrigerantes que les sale 50 sobre 50, ese es un anticongelante. Porque en los anticongelantes, sí yo debo de mezclar con lo que es agua. ¿Por qué? Porque no posee agua desmineralizada. Entonces ahí tengo que hacer unas 50-50. Ejemplo, si en todo el sistema de refrigeración me entran 2 galones, ¿sí? Le pongo 1 galón de anticongelante y 1 galón de agua para tener partes iguales. Mientras que con el refrigerante no puedo hacer eso. Con el refrigerante tiene que ingresar solo refrigerante. Si son los 2 galones, entra de refrigerante, los 2 galones de refrigerante. Ahora, si no tengo ni refrigerante ni anticongelante, yo lo que hago es utilizar agua. Pero como les digo, no es tan recomendable, estoy amenorando la vida útil de algunos componentes, sobre todo de la bomba de agua, del termostato, va a tener corrosión, ¿sí? Entonces, solo con agua, en ese caso. ¿Sí? El único que podemos mezclar es el anticongelante. ¿Alguna inquietud? Dice, el refrigerante y con el agua, a veces yo le pongo el camión porque a veces no hay. No le escucho bien, señor Acuña. ¿Ahí me escucha? Y si le mezclo, A ver. Dale, y si mezclo, no le escucho. Hablen. Entonces, Y si- profe, entonces los dos enfriadores para el motor son buenos, son óptimos. Son óptimos. Los dos, por ejemplo, Sí, tienen óptimos. aditivos. Yo no digo que están mal, sino que les digo las diferencias, porque muchas personas me dicen, pero yo en mi camión, yo le he puesto 50 de agua y 50 de refrigerante. No es que ponga refrigerante, pone un anticongelante.
¿Sí? Profe, disculpe una preguntita ahí. Con respecto a eso, por lo que tengo entendido, los anticongelantes sería para lugares donde las temperaturas son bajo cero, o sea, lo que previene es que se congele el agua. Pero aquí en Ecuador, que casi no hay esas temperaturas, sería casi inútil o casi no tendría su objetivo utilizar los anticongelantes. A ver, anticongelante, muy bien lo que dice. ¿Sí? Es prácticamente para que no se congele. Eso es otra de las propiedades que debe de cumplir un refrigerante o un anticongelante, ¿sí? Pero, ahora, yo le puedo poner un anticongelante ejemplo. Si yo estoy trabajando en la zona andina, netamente, que hay lugares que sí bajan bajo cero, por ejemplo, Papayacta, ¿sí? Si yo sé que mi vehículo va a estar transitando por esos sectores, entonces, ¿qué necesito poner? Un anticongelante. Ahora, si yo sé que mi vehículo va a estar transitando solo por lo que es costa, entonces yo puedo poner un refrigerante. Entonces, esa es la diferencia netamente, y de igual forma como usted me dice, por dónde va a transitar el vehículo es la necesidad de yo poner este tipo de anticongelante o refrigerante. Ah, ya, gracias. ¿Alguna otra inquietud? Profe, Yo, yo tengo profe. una inquietud. Dígame. Perdón. Verá, por experiencia propia, ¿no? Hace años atrás, justo yo venía por la parte de Papayacta, ¿no? ¿Ya? Como usted dice, ese vehículo venía desde el oriente. Entonces, ¿qué pasó? Que la temperatura de lo normal que siempre permanece, íbamos por ese sector y comenzó a bajarse todita la temperatura. Es por esa razón, ¿verdad? No tanto por esa razón. Puede ser un factor, sí, pero muchas veces es porque le remueven el termostato. Muchos vehículos andan sin termostato. Cuando estamos sin termostato, prácticamente estamos alterando la temperatura de funcionamiento de nuestro motor. ¿Ya? Ahora, simplemente un ejemplo. Usted póngale sin termostato un vehículo y solo comience a descender una pendiente. Y le va a ver que la temperatura en nuestro indicador de temperatura, prácticamente en nuestro termómetro, comienza a descender. ¿Sí? Y ahora, a medida, cuando es más frío el ambiente, obviamente va a desvanecerse mucho más rápido. ¿Y qué problemas puedo tener con esto? Una, que se puede apagar el vehículo. Sí, porque cuando el vehículo comienza a bajar la temperatura, comienza a cascabelear, comienza el vehículo como a tener fallos. ¿Sí? Y peor aún el de diésel que necesita tener temperatura para funcionar. ¿Ya? Entonces, no es recomendable remover el termostato y por este motivo también puede ser que se le haya estado comenzando a descender la temperatura. Ahora, si estaba con el termostato, puede ser también un factor muy, muy primordial si está utilizando refrigerante, agua o anticongelante. ¿Alguna otra inquietud? Todavía tengo un minuto. Sí, la última, profe. Por decirle, por ejemplo, utilizó por caso fortuito cualquier cosa de la vida, circunstancias de la vida, durante un mes solamente agua de botella y después hubo una fuga y se le pone nuevamente refrigerante. ¿Hay alguna repercusión? Ya, ejemplo rapidito. No hay ninguna repercusión. Por ejemplo, yo tengo una botella de Coca-Cola, ya de 2 litros. Y nosotros somos los 27 del curso. Me alcanza igualito, ejemplo, ¿no? La Coca-Cola de 2 litros. Pero, se me juntan los del fin de semana de la tipo E, que creo que son 27 más. Y ahora, no teníamos plata. Trae agua. Y le llenamos con agua para todos. ¿Tendrá el mismo sabor? ¿Tendrá el mismo aspecto? Estamos bajándole netamente los aditivos al refrigerante, nada más. ¿Sí? Pierde el poder curativo. Exactamente, no puedo decirlo mejor. Pilas, 7:45, nos conectamos, ya creo que ya mismo se termina, ¿ok? Listo, bro. Listo, profe. Ok, ingeniero. Con la misma. Con la misma, todos con la misma, de aquí en adelante con la misma contraseñita, ¿ok? ¿Ya? Ok. Todos con la misma. Nos vemos.